Red alert. Red alert. Red alert. You crossed my line of death! You haven't dismantled your MX stockpile. Pakistan is threatening my border! That's it, Buster. No more military aid. Nuke 'em. Get them before they get you. Another quality home game from Butler. He imaginado que los sueños se hacen realidad y aún con la imaginación se viven tan reales que tal vez no necesiten ser parte de ti en los sueños, sino aún más en tu presente. Intento explicar solo con el conocimiento empírico que he adquirido de esta maravillosa vida que he decidido vivir. Dice un escritor que admiro que tenemos la obligación de ser felices, ya que lo contrario a la felicidad se da por de facto. Tanto los sueños como el ahora son ambas realidades físicas, emocionales, espirituales, solo cuando nacen del primer aliento. La tolerancia llegará a tal nivel que las personas inteligentes tendrán prohibido pensar para no afectar a los imbéciles. Suena bien, ¿no? De Fyodor Dostoyevsky. Algo de cierto debe de haber en eso. Hoy hablaremos de la cultura biopunk. Más adelante Lilo explicará sus términos. Yo soy fanático del tema, ya que me apasiona tanto que le hice una cápsula. Me gusta saber que se puede vivir de los sueños, y cuando lo veo reflejado en el arte, me parece maravilloso ver la combinación de la biotecnología y la necesidad del ser humano por mejorar sus capacidades físicas y mentales a través de propias herramientas tecnológicas. Es de donde nace el biopunk. Si aún no lo conoces, Lilo te lo mostrará a detalle. Adelante, Lilo. Muestra a mis lobos y lobas que hay temas más importantes que la cortina de humo de nuestro ignorante presidente hablando y culpando a los videojuegos de la violencia. Señores, el mal solo está en la mente de los tipos que creen que nos pueden manipular con su falsa debilidad. Saludos, señor presidente de los tontos y los borregos. Bienvenidos. El biopunk, neologismo que resulta de la contracción de los términos biotechnology y punk, es un subgénero dentro del cyberpunk que utiliza elementos de la novela policíaca, el cine negro, el anime japonés y la prosa posmodernista para describir una sociedad nihilista y underground basada en la biotecnología. El biopunk describe a los movimientos contraculturales que se desarrollaron durante la revolución biotecnológica, especialmente en las décadas de los 90 y 2000, de la que se esperaba que tuviera un importante impacto en la sociedad de la primera mitad del siglo XXI. El tema principal de este subgénero es la lucha de un individuo o un colectivo, a menudo resultantes de la experimentación con ADN humano, y contra un régimen totalitario o una gran corporación que emplea la biotecnología para fines no éticos como el control social. A diferencia del cyberpunk, la historia no especula sobre la tecnología de la información, sino sobre biología sintética. Y al igual que en el post-cyberpunk, los individuos suelen estar modificados y perfeccionados genéticamente. La característica común de las historias del biopunk es la presencia de un Black Clinic o clínica negra, es decir, un laboratorio, clínica u hospital donde se realizan modificaciones biológicas o manipulaciones genéticas ilegales o de dudosa ética. Uno de los escritores más prominentes dentro de este campo es Paul Di Filippo, que ha denominado a sus relatos Ribofunk,
término que hace referencia a los ribosomas. Dentro de este subgénero existen algunos videojuegos como Spore, Prototype o BioShock, y también cómics o mangas como Dr. Sleepless, Deadman Wonderland, Neon Genesis Evangelion, Terraformers, Akira, Cyber Six, escrito por Carlos Trillo e ilustrado por Carlos Mejía. De igual manera encontramos películas como La Mosca, Parque Jurásico, Kataka, Dark Angel, Geneshaft, Gen Mishima, Sector 9 y Elysium de Neil Blomkamp, Alien de Ridley Scott y Robocop de Paul Verhoeven. Finalmente, los videojuegos son responsabilidad de los padres sobre los niños, así como los votos en las elecciones de quien decide poner al mando a un anciano enfermo de poder, ego y venganza. Y es así como terminamos esta cápsula. Yo me despido, soy Lilu y te invito a que te quedes en Wolf Sector. ¿Y tú? ¿Ya eres parte de la jauría? Fucking play with me, Glass! You fucker!